Quiero responder al diputado Rubén Rubín ante sus declaraciones públicas, quien ha presentado un proyecto de ley que propone, entre otras cosas, que los menores de edad puedan ser juzgados como adultos y que se imponga la cadena perpetua a los violadores. Además, quiero referirme a las declaraciones del senador Dionisio Amarilla, quien de alguna manera mencionó que alguna vez se ha presentado un proyecto de ley para la aplicación de la castración química como sanción penal. Soy el abogado Martín Ortúzar y te doy la bienvenida al canal de YouTube del Estudio Jurídico Contable Ortúzar, Lugo y Asociados. Ortúzar, Lugo, fuerza y decisión. Justicia con alma y corazón. Entre códigos, valores y acción. Dejamos huella en cada gestión. Desde ya quiero aclarar que estos temas son de interés de toda la sociedad. Tanto yo como ustedes queremos justicia. También queremos proteger a las víctimas. Pero no se puede hacer justicia violando derechos. No se puede construir un Paraguay más seguro si pasamos por encima de la Constitución Nacional y de justamente los tratados internacionales que el Paraguay ha ratificado. Voy a empezar entonces a explicar por qué no se puede aplicar la castración química en Paraguay como pena o sanción a aquellas personas que hayan cometido hechos punibles. Porque primero tenemos el artículo 5 de nuestra Constitución Nacional que prohíbe de manera expresa las torturas, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La castración química, como una medida obligatoria e impuesta por los organismos del Estado como castigo al ser humano, ha sido considerada por numerosos tribunales internacionales como un tratamiento inhumano y degradante que vulnera gravemente su integridad física y psicológica de la persona justamente que está siendo juzgada. No se trata solo de los derechos de los delincuentes, como siempre decimos, o como el propio diputado dijo, que miramos la Constitución Nacional desde el lado de la defensa de los delincuentes. Se trata de proteger la dignidad humana, o sea, nuestra dignidad humana, mía y de ustedes, que es el principio base de todo el derecho penal moderno. Entonces, al hablar de derecho penal y de modificar artículos del Código Penal, tenemos que ver un poco de dónde deriva nuestro derecho penal. Y deriva el derecho penal alemán, con Hans Welsel y compañía, que eran alemanes que hace muchos años atrás ellos ya estaban creando las leyes que hoy tenemos en Paraguay. Muchas de ellas derivan del Código Penal alemán. El Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha sostenido que la administración forzada de medicamentos psicotrópicos sin consentimiento es una interferencia gravísima con el derecho a la integridad física. Lo mismo dicen ellos que se aplica a la aplicación de hormonas como una castración química. Así que es muy importante. Pero Alemania sí prevé la castración química, pero tienen que reunirse 3 requisitos. Y eso es importante que también ustedes entiendan. El primer requisito es el consentimiento libre y específico. ¿De quién? Del afectado. Es importante eso. El segundo punto, que probablemente sea uno de los más importantes, el control judicial riguroso. Que el sistema judicial controle estrictamente, que tenga la menor cantidad de daños posibles de esa persona. Y por último, ausencia de coerción. Que no te obliguen a someterte a la castración química. Es importante. ¿Y por qué hay que mencionar esto? ¿Por qué menciono esto? Porque Paraguay también se comprometió a respetar los derechos humanos al ratificar tratados de diversas índoles, como por ejemplo tenemos la Convención contra la Tortura, ratificado por el Paraguay por Ley 69 de 1989, o el Pacto de San José de Costa Rica, que siempre les menciono, ratificado por Ley 1/89. Incluso existe una ley en Paraguay, por si no sabían, que es la 4288/2011, donde Paraguay crea su propio mecanismo nacional de prevención de la tortura. Es muy importante esto. Por ejemplo, el artículo 1 de la Convención contra la Tortura es bien claro y menciona que se considera tortura a todo acto que cause dolor físico o mental para castigar a una persona. No podemos hacer eso. Entonces, la castración química entra claramente dentro
de esa definición. Además, tenemos que recordar que esos tratados internacionales, y este punto también es importante, tienen una jerarquía constitucional. Y una vez que son ratificados, no pueden ser ignorados, ni siquiera con alguna reforma constitucional, como dijo el diputado Rubín. Él mencionó que la gente siempre dice que no se puede y él dice que sí se puede. Pero lastimosamente, mi estimado, no se puede hacer esto. Porque hay pactos, acuerdos que el Paraguay ya los hizo hace muchos años atrás. No podemos modificar la Constitución para violar derechos ya garantizados o adquiridos por esos tratados. Un derecho que ya fue consagrado a los seres humanos no puede ser sacado. Todas las modificaciones que hagan, no se puede ir en detrimento a la calidad de ser humano que tenemos todos. Eso es muy importante. Respecto al juzgamiento de menores como adultos, pueden acceder a ver mi video sobre justicia penal adolescente, pero el análisis de que si pueden ser o no considerados adultos vamos a hacerlo en otro video, porque es un tema muchísimo más amplio y vamos a estar acá todo el día en un video larguísimo y aburrido que no queremos, ¿verdad? Lo que buscamos es educar con conciencia. Respecto a la propuesta también de imponer cadena perpetua del diputado, esto también entra en conflicto con nuestra Constitución, desde luego, y con los tratados. ¿A dónde nos vamos? Artículo 20 de la Constitución Nacional. Es bien claro al respecto. Dice que las penas privativas de libertad deben tener como fin la readaptación del condenado y la protección de la sociedad. Y ojo con esto, la cadena perpetua, especialmente sin posibilidad de revisión, elimina cualquier esperanza de reinserción, porque la persona va a estar privada de por vida. ¿Y cómo se va a reinsertar? Eso contradice completamente el fin constitucional de la pena. El Pacto de San José de Costa Rica, ¿qué nos menciona? Artículo 5.6, lo mismo. Establece que toda pena debe tender a la reforma y a la readaptación. Y ahí nos vamos otra vez entonces al artículo 3 del Código Penal paraguayo, que es el principio de prevención. Busca lo mismo, readaptación del condenado y ahí la protección de la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué se busca con este artículo 3 o con el artículo 20 o con el artículo 5.6 del pacto? Se busca dos cosas: prevención positiva, prevención negativa. ¿Cuál es el objeto de las penas? Es muy importante, vamos a ver enseguida. Prevención positiva, se busca persuadir al ser humano para que no cometa delitos, evitar que el ser humano vaya a cometer hechos punibles. Y por otro lado, la negativa es que si ya lo hizo, primero que no vuelva a repetir, que no vuelva a cometer, a reincidir. O también mandar un mensaje a los demás ciudadanos: si es que vos venís a cometer este hecho punible, se te va a castigar igualito que al otro. Y vamos a ver por qué ocurre esto después. Porque, por ejemplo, vamos a ver, el diputado Rubén Rubín presentó el proyecto de ley. En realidad, el proyecto de ley aborda una aplicación de penas de muy larga duración, ¿verdad? Como una prisión permanente revisable, es lo que mencionan, ¿verdad? Con un máximo de 90 años, con posibilidad de revisión a partir de 50 años de condena. O sea, ¿ustedes piensan que una persona puede estar recluida 50 años? O con una libertad condicional después de cumplir 2/3 de la condena. ¿2/3 cuántos son? Si son 90 años, la mitad de 90 es 45, ¿verdad? ¿Y cuánto es 2/3? 60. 60 años, a partir de ahí puedes pedir libertad condicional. Es una cosa que no tiene sentido jurídico, y el espíritu de las leyes y los principios generales del derecho se olvidan ahí, nos olvidamos. ¿Dónde está? O sea, como ya he mencionado muchísimas veces a ustedes, vamos a remontarlo al siglo XVIII. César Beccaria, el marqués de Beccaria, ¿qué decía él? No es el tormento quien impide los delitos, sino la certeza del castigo. En esta última parte pues está el tema, la certeza del castigo. Es decir, lo que disuade a las personas no es la crueldad de la pena, sino la seguridad de que va a haber una respuesta legal. Ahí es donde tenemos que ajustar. El objetivo es disuadir al delincuente y a los demás ciudadanos de cometer delitos, no de castigar por castigar, no es una venganza, ¿verdad? Y por último, también se ha insinuado la posibilidad de aplicar la pena de muerte en Paraguay. Desde luego, esto también es ilegal y es inconstitucionalmente imposible, y por todos lados donde lo mire esto es imposible. ¿Por qué? Artículo 4 de la Constitución Nacional dice:
queda abolida la pena de muerte. Es bien claro esto. Desde luego, Paraguay también ha ratificado diversos tratados internacionales como el protocolo a la Convención Americana sobre el Derecho Humano relativo a la abolición de la pena de muerte. Esto es a través de la Ley 69/1989, donde implica un compromiso internacional de no reintroducir la pena de muerte bajo ninguna circunstancia al ordenamiento jurídico interno. ¿Cuál fue el único caso de pena de muerte en Paraguay que se dio? El caso de Gastón Gadín. Investiguen, por favor. Es muy importante que lo sepamos esto, ¿verdad? Este protocolo de la Ley 69/89 prohíbe a los estados partes, es decir, prohíbe al Paraguay aplicar la pena de muerte en su territorio. Al ratificarlo, Paraguay se comprometió a no reintroducirla. ¿Y qué pasa si incumplimos? Las consecuencias internacionales van a ser sumamente graves. Imagínense el castigo que vamos a tener ante la comunidad internacional por un simple capricho, porque esa no es la forma. Y les voy a decir entonces cuál es la solución, porque me van a decir, Martín, me hablas otra vez de teoría, como siempre me dicen en el TikTok. Me habla de teoría, este abogado ya otra vez no entiende nada, no sabe nada. Miles de personas que ni siquiera son abogadas, que no entienden, me juzgaron de esa manera. ¿Cuál es la solución? Les voy a proponer que no es castigar más fuerte, sino es castigar mejor. Entonces vengo a proponer 7 líneas de acción concretas para que puedan entender un poco más. La primera línea de acción, educación desde la infancia. Educación en valores, civismo, habilidades emocionales, sociales en las escuelas. Una segunda línea, oportunidades económicas reales, que no hay. Una de las causas estructurales de la delincuencia es la falta de oportunidades. No consiguen trabajo, están desesperados, tienen 3, 4 hijos, que eso es otra cosa también ya de educación sexual y familiar, ¿verdad? Aparte, y tienen que mantener, entonces, pucha, quiero hacer. O por otro lado, ven también que las personas del gobierno dicen, bueno, roba luego fulano, entonces yo también voy a robar. Por eso es muy importante mejorar el acceso al empleo formal y al emprendimiento, especialmente en zonas de alta tasa de criminalidad. Y por sobre todo, desarrollar programas de inserción laboral para jóvenes y adultos en riesgo social o egresados del sistema penal. Es muy importante porque un menor que nace en un entorno, se cría en un entorno ya de delincuencia, desde los 10 años ya tiene un arma en la mano, desde los 10 años, lo que le llamamos en Paraguay los famosos pirañitas, ya salen a delinquir, porque ven que su hermano hace eso, que su vecino hace eso. ¿Dónde está el Estado reforzando la educación en esos lugares? Si bien dentro de este programa de reinserción hay un proyecto de ley de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores, donde básicamente este proyecto obliga a las empresas proveedoras del Estado a incorporar en su plantel a personas privadas de libertad y exconvictos como parte de su plantilla laboral. Y ahí es donde me siento un poco preocupado y me pregunto, ¿por qué no impulsan ese proyecto similar para que estas personas puedan trabajar dentro de las instituciones del Estado? ¿Por qué el Estado tiene que obligar al sector privado a dar oportunidades cuando el Estado mismo no garantiza esas oportunidades? La respuesta es muy incómoda y es sumamente evidente. Porque a muchos gobernantes no les conviene tener a exconvictos trabajando en instituciones públicas. Prefieren reservar esos cargos de confianza para amigos, operadores políticos, personas que aseguren votos, no para personas que de verdad necesiten reinsertarse. Entonces ahí es que el Estado debería ser el primero en dar el ejemplo y no el último en asumir su responsabilidad. Y espero que este video llegue a nuestros legisladores. Una tercera línea de acción que les voy a recomendar que se pueda hacer: justicia restaurativa y penas alternativas. En aquellos casos que no son muy graves, se puede hacer una reparación del daño, se puede hacer un trabajo comunitario, una mediación penal. En los casos no por robar por ejemplo, un pomelo que se vaya preso con una prisión preventiva interminable que funciona como pena anticipada y que no sabe ni cuándo va a salir. Eso es imposible, están asignados ahí. ¿Cuál es el cuarto elemento? Reinserción postpenitenciaria, relacionado también con el tema laboral, pero tiene que haber también un apoyo psicológico que no tenemos
un apoyo social para todas esas personas que salen de prisión, hacerle un seguimiento. Eso no tenemos nosotros porque no se invierte, no se destina fondos del presupuesto general de la nación con esos fines. Quinto elemento, y muy importante que no se quiere hacer, es una reforma penitenciaria. Centros diferenciados. Las personas que son condenadas tienen que estar recluidas en lugares distintos a aquellas que están con prisión preventiva. Eso ya lo dice el Código de Ejecución Penal hace mucho tiempo. Pero ¿existe eso? No existe. Debe haber un enfoque en educación dentro de los penales y en formación, en educar de verdad, no crear falsos programas como el Ministerio de Justicia crea y publica por todos lados cuando los reos ni siquiera aparecen. Pero ellos tienen que justificar para la comunidad internacional y decir, no, él salió libre porque cumplió todo lo que estudió, todo lo que tenía que estudiar y demás. Es mentira. ¿Cuánto es el porcentaje entre la población penitenciaria que de verdad estudian en la cárcel? Ni un 5%. Entonces, esa es la realidad. Sexto elemento o sexta línea de acción que le voy a dar, participación ciudadana, trabajo coordinado, comunidades, lo que son comisiones vecinales, etcétera, iglesias, ONG, la Policía Nacional y los gobiernos locales, acercamiento con el intendente más cercano. Acá, por ejemplo, nunca podemos en Asunción hablar con nuestro intendente. Primero que nada, ahora luego está intervenida por irregularidad de nuestra intendencia. Pero en otras ciudades que yo he viajado al interior del país, los intendentes tienen mayor acercamiento a los ciudadanos y trabajan en conjunto. La Policía Nacional también. En Paraguay, en Asunción, no existe eso. Y por último, otro elemento muy importante, capacitación de operadores de justicia y también de todo lo que es Ministerio Público, defensores públicos, aunque los defensores son muy buenos, ¿verdad? Tiene que haber una formación continua, que en teoría la hay, pero en derechos humanos, en criminología, en un enfoque social y en trato a menores. Yo, como abogado que litigo todos los días, tengo que lidiar con las peripecias de ir 100 veces a la fiscalía porque una fotocopia no me dan. No porque el compañero no vino, se enfermó el compañero, no porque estamos de turno, él le salió a hacer a llevar algún documento, no está, no te puede entregar. No hay otro que pueda, solamente el que tiene tu carpeta fiscal te puede atender. Lo mismo, te va al juzgado muchas veces, en los juzgados civiles, por ejemplo, llegamos en un lugar, Dios mío, 100 veces hay que ir. 100 veces no te sacan nunca. Ay, perdón, me olvidé, doctor. Ahora te vamos a preparar. Son cuestiones que tenemos que mejorar. El sistema tiene que mejorar. ¿Y cuándo mejora? Muchas veces cuando la cabeza funciona, que es el juez o el fiscal a cargo. Hay fiscalías que funcionan recontra bien y hay que admitir eso. Hay juzgados que vuelan, están a otro nivel, pero hay otros que dan pena. Te vas a una fiscalía y te discute otra vez el fiscal, no es así. ¿Y cómo no es así? Pero esto dice el código, sí, pero está entendiendo mal, no es así. Esto dice el libro tal, no, pero no es así. Y te discuten otra vez. Ellos tienen su propia interpretación al final. Por ejemplo, una vez me dijo un agente fiscal, que no voy a dar el nombre, me dijo, si yo le cito a declarar a tu denunciado, el abogado de la defensa me va a venir encima. Pero sos el órgano acusador, tenés que cumplir con tu función. Es una simple declaración indagatoria, no le está imputando todavía. Que venga y haga su descargo, que ejerza su defensa material. En Paraguay no basta con castigar. Se necesita educar, se necesita prevenir, reinsertar y construir oportunidades reales. Podemos venir a exigir justicia, pero sin abandonar esa legalidad. Podemos proteger a las víctimas, sin convertirnos en victimarios del Estado de Derecho. Quiero dejarles esta frase para reflexionar. No hay justicia verdadera cuando se construye sobre la violación de derechos humanos. La verdadera seguridad nace del respeto, de la prevención y de la inclusión. Muchísimas gracias por ver este video. No te olvides de compartir, darle me gusta, comentar, déjame tu opinión acá y nos vemos en el siguiente video.